Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están? Estamos aquí domingo 23 de agosto de 2020, de nuevo en la Plaza de la Salud, aquí en Villa Mercedes. Un aplauso. La Plaza de la Salud, ex predio del ferrocarril. Yo quiero hacer una indicación. Somos, no sé, muchos aquí. Si alguien puede venir acá, alguien que esté filmando y que pueda hacer un paneo desde acá arriba, que pueda hacer un paneo, para ver la cantidad de gente que estamos aquí en esta mañana soleada, hermosa mañana. Y si en ese paneo pueden enfocar los árboles, ya se puede ver cómo los árboles están brotando. Estamos próximos a la primavera. Esa es una bendición. Qué bueno que podamos estar aquí. Pueden tomar asiento, hermanos. Todos aquellos que han traído sus asientos. Estamos aquí, por supuesto, guardando las medidas, digamos, sanitarias. Pero acá estamos, porque la iglesia, como se dijo recién, la iglesia tiene que estar a los aires. El mensaje del Evangelio está para ser transmitido y que los aires y las ondas electromagnéticas lo lleven a todos lados. Así que estamos grabando esto para que después pueda ser visto por mucha gente en otros lugares. Tenemos un hermoso vientito de agosto, como suele ser aquí, pero gracias a Dios estamos en esta mañana. Siempre que cantamos, siempre que alabamos a Dios, nos gusta desde hace un tiempo aplaudir, es un acto de reconocimiento, ¿viste? El aplauso es un acto de reconocimiento para cualquiera, y también lo usamos como un acto de reconocimiento y agradecimiento a Dios. Voy a pedir que le demos un aplauso al Señor. ¿Sabes cómo se aplaude? Arriba de la cabeza, porque aplaudimos para decir, yo no lo puedo hacer porque se me va a caer la Biblia. Pero bueno, yo agito mis manos, le damos un aplauso, le damos gracias a Dios y gloria a Dios que podemos estar aquí. Está con nosotros una hermana. Gracias, querida, por estar aquí. Está con toda la familia. Ella hace poco tuvo un accidente, pero está aquí, reponiéndose. Joana, te bendecimos. Te bendecimos con la sanidad del Señor. Que pronto puedas restablecerte y recuperarte en todo. Estamos viviendo este tiempo de pandemia, de coronavirus, de cuarentena. Ya no sabemos cómo llamarlo. Y se producen algunas cosas notables y algunas cosas tristes verdaderamente, algunas cuestiones tristes. Pablo Muse es el nombre de un señor que vive en Neuquén. Pero resulta que su hija, llamada Solange, estaba en la ciudad de Córdoba con una enfermedad grave, ya con una enfermedad terminal, una joven mujer. Y este señor, su padre, viajó desde Neuquén tratando de llegar a la ciudad de Córdoba, pero fue parado en Huinca-Renancó, porque le hicieron un test y aparentemente ese test le dio negativo, y el hombre trató de apelar por todos los medios, pero lo hicieron volver a Neuquén desde la ciudad de Huinca-Renancó, que es el acceso a Córdoba desde la provincia de La Pampa. Tuvo que volverse. No pudo ver a su hija falleció. No pudo estar en los últimos tiempos, los últimos días, acompañando a su hija, porque lo hicieron volver. Un juez de la ciudad de Córdoba, un juez federal de la ciudad de Córdoba de apellido Bustos Fierro, muy conocido, revocó esa decisión con fallo judicial, revocó esa decisión del COE. El COE se llama Centro de Operaciones de Emergencia en Córdoba, que fue el organismo que lo hizo volver a este hombre. El juez revoca esa decisión. Este hombre finalmente puede ingresar a la provincia de Córdoba, puede ingresar a la ciudad de Córdoba, pero solamente para asistir a la cremación del cuerpo de su hija, que esa había sido la voluntad de la muchacha seguramente. Ocurren cosas trágicas.
Porque los virus, mis queridos, son una cuestión natural. Son algo de la naturaleza. Cómo se originan no lo sabemos. En realidad nadie lo sabe. Pero corresponde a la naturaleza. Existen una gran cantidad y nosotros en muchos casos convivimos con ellos. Pero hay ciertas cuestiones y ciertas decisiones que no son de la naturaleza, sino que en todo caso son de la naturaleza de los seres humanos, de la naturaleza de los hombres. Y a veces estas cuestiones causan tanto o más daño que los virus. Finalmente, mis queridos, la historia de la humanidad lo dice, el hombre se sobrepone a los virus de la misma manera que se sobrepone a las bacterias, de una manera u otra. Pero hay algunas cosas, algunos virus, digamos, que son tan peligrosos como este COVID-19 se dice que es, y que son creados por el hombre, pero a instancias del mal. Uno de ellos es el virus de la injusticia. Y he dado esta ilustración de este hombre, Pablo Muse, porque se ha cometido una injusticia. ¿Se pudo haber hecho algo? ¿Cómo no se pudo haber hecho algo? No sé qué, escoltarlo, ver. Lo único que quería era estar los últimos días de su vida, los últimos días de la vida de su hija, que quería ver a su padre. Vivían lejos el uno del otro. Y no pudo ser. Cuando después se revoca esta injusticia, ya es tarde. Acá tenemos el virus de la injusticia, que prolifera de una manera extraordinaria y más aún en estos tiempos. ¿Saben qué? Hay que anhelar la justicia. Hay que anhelar la justicia de Dios y hay que anhelar la justicia. ¿Saben lo que dijo el Señor Jesucristo en el famoso Sermón del Monte? Dijo, felices, bienaventurados de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque Dios los va a saciar, porque serán saciados. Pero es muy importante tener hambre y sed de justicia y no ser indiferente ante la injusticia. No ser indiferentes ante la injusticia, porque uno de los mayores males, una de las mayores aflicciones que puede haber en esta tierra es sufrir la injusticia. Podrás sufrir tal vez un accidente, podrás sufrir una enfermedad, podrás sufrir muchas cosas, pero una de las peores cosas que hay es sufrir la injusticia. Pero Dios es un Dios de justicia. Pero Él requiere que sus hijos tengamos hambre y sed de justicia. Que su reino se establezca en la tierra, como enseñó a orar en el Padre Nuestro. Y que se establezca el reino de Dios en la tierra significa que la justicia de Dios se establece en la tierra. Qué cosa extraordinaria y qué seguridad que nos da. Qué seguridad que nos da eso. Hay otro virus tremendo que está pasando, que está relacionado con este, que es el virus del desamparo. ¿Sabe lo que es el desamparo? No tener a quién acudir. No tener a quién acudir. No tener refugio, no tener contención, no tener ayuda, sentirse solo. El Señor Jesucristo, dice la palabra, que vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En un pueblo pastoril, como el pueblo de allá de la Palestina, todos sabían lo que significaba el pastoreo de los rebaños y cómo las ovejas sin una guía, sin una protección de los pastores, estaban a merced de cualquier cosa. Eso se llama desamparo. Desamparo. Cuando no sabes a quién acudir, cuando parece que está todo en contra, cuando parece que el mundo se te ha vuelto en contra porque no tenés nadie de quien asirte, en teoría. Dice el Señor Jesucristo que tuvo compasión de las multitudes que estaban desamparadas y dispersas. Pero Él es el pastor que da amparo. Mira, querido,
¿Cuántos están pasando por pruebas y por dificultades y por cosas a las cuales, como decimos los argentinos, no le encuentran la vuelta? Y a veces la persona sola o tal vez en la vigilia de la noche piensa y no sabe a qué recurrir. ¿Cuántos, hablando de la justicia también, cuántos han buscado justicia y no la encuentran? Precisamente por causa del desamparo. Pero hay otro virus que también es tremendamente peligroso, que es el virus de la necedad. El virus de la necedad. ¿Sabe lo que es ese virus de la necedad? Significa una persona que es ignorante porque no sabe lo que debería saber o no sabe lo que podría saber. Esa es la necedad. Dice la palabra, este pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Yo quiero hablar acerca de la necedad, del virus de la necedad, que es persistir en los errores y no buscar la dirección de Dios, que es dejarse guiar por modas y opiniones y no buscar la guía de la palabra de Dios. El virus de la necedad lleva a errores catastróficos y a problemas muy serios. Miren, hay guerras mundiales que se han desatado por causa de la necedad de algunos dirigentes políticos, de alguna gente poderosa, y han llevado a la muerte y a la destrucción por causa de su necedad a miles o a millones de personas. Dice la palabra que Dios, entre las cosas que nos da sabiduría. ¿Sabe lo que es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad para poder discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. El espíritu de este mundo confunde las dos cosas, un poquito de verdad, un poquito de mentira, un poquito de bien y un poquito de mal. Eso es malo. Eso es malo. Nadie mezcla ni siquiera un poquito de veneno con el azúcar. Nadie hace eso. Sin embargo, la táctica satánica en la cual mucha gente cae es precisamente no saber distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo recto de lo torcido. Y caemos en esa trampa tremenda. Por eso yo quiero hablar, y estoy hablando en esta mañana, acerca de la poderosa obra de Dios que nos da discernimiento, nos da entendimiento para saber poder y comprender los tiempos que vivimos y cómo tenemos que actuar. Yo lo he dicho muchas veces ya, la iglesia tiene que recorrer este tiempo en fe y fortalecerse para poder salir airosa, porque queda mucho camino por delante y muchas pruebas y muchas dificultades por delante, pero necesitamos adquirir la sabiduría que viene de Dios. No persistir en la necedad. A veces hay cuestiones que son necias a las cuales la gente se acostumbra y parece que eso fuera bueno. No, no es bueno. Quiero hablar del virus del egoísmo, que es otro tremendo mal. El egoísmo lleva a sepultar anticipadamente a las personas por causa del egoísmo, de pensar solamente en la propia conveniencia y pensar solamente en la propia perspectiva. Se cometen males y equivocaciones tremendas. Estamos viviendo y sufriendo en la Argentina, mis queridos, un tremendo mal de egoísmo, donde nuestros más importantes dirigentes no son capaces de ponerse de acuerdo, de poner algunas actitudes en pro del bien común. Por eso no se lo vamos a achacar solamente a los altos dirigentes, aunque ellos tienen la mayor responsabilidad. Esa es una cuestión de la naturaleza humana que hay que romper y que hay que quebrar. Por eso la Biblia enseña a apartarnos del egoísmo. Que nadie busque sus propios intereses, dice el apóstol Pablo, sino los intereses del prójimo.
los intereses de la otra persona, que tenga la posibilidad de mirar acerca de las necesidades del otro y no enfocarse solamente en sus propias necesidades o ambiciones. Esa es doctrina pura del Evangelio. Doctrina pura del Evangelio. Cuando al Señor Jesucristo le preguntaron por los 2 más grandes mandamientos, el Señor respondió: el primero es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, dijo el Señor, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto rompe con el egoísmo, lo quiebra. Toda esa estructura espiritual se quiebra con el poder de la gracia de Dios. Hay otro virus tremendo que está pasando en la Argentina, en muchas partes, y que se nos está metiendo y parece que nos vamos acostumbrando a él, aunque es absolutamente dañino, que es el virus de la violencia. Hoy parece ser que todas las cosas pueden resolverse solamente por el camino de la violencia. ¡Qué error tremendo! Dice ya la Biblia en el libro de Génesis, en uno de los primeros capítulos de la Biblia, en el capítulo 6, que la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Entonces Dios habla con Noé y lo prepara a Noé para que él construya el arca, que le llevó años y años construirla. Y luego vino el diluvio, porque la tierra se había corrompido, la generación se había corrompido de tal manera y estaba tan llena de violencia que Dios tiene que tomar una medida extrema. Miren, hay otro virus que es preocupante. Es el virus de la pérdida de la libertad. Ya he hablado de esto. La pérdida de la libertad. Cuando el apóstol Pablo le habla a los Gálatas, esto está en el Nuevo Testamento, en la Biblia, dice: ustedes, hermanos, han sido llamados a libertad. No sabían muy bien lo que significaba la libertad. ¿Sabe cuándo llegamos a entender lo que significa la libertad? ¿Sabe cuándo llegamos a entender lo que esto tremendo significa, que Dios viene a darnos libertad? Cuando la libertad se pierde. Pero cuando la libertad se pierde, se perdió. Es difícil reconquistarla. Yo he hablado acerca de nuestros patriotas, nuestros prohombres, que durante tantos años lucharon por la libertad de nuestra patria. Muchos de ellos conocidos, pero muchos de ellos desconocidos. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo vino a traernos libertad, y esa libertad, mis queridos, es una libertad muy amplia. No solamente es libertad en lo social, es libertad en lo político, es libertad en el ser interior también. Y tengo que insistir sobre esto porque esta palabra llega a mucha gente. Y mucha gente que ha perdido de la libertad y vive en la oscuridad de la opresión. Eso es característica del diablo, vive en la oscuridad de la opresión. La palabra de la Biblia, mis queridos, la palabra del Evangelio es un evangelio de esperanza, es una palabra de esperanza. Pastor, va a decir: mira todas las cosas, estuviste hablando todas cosas malas y ahora quieres hablar de esperanza. Precisamente porque uno tiene que conocer la realidad para poder buscar la esperanza en el poder y en la gracia de Dios. Muchos de los que están acá lo han experimentado en sus propias vidas, pero lo tiene que experimentar también la nación entera. La esperanza de la libertad y de la justicia de Dios. La esperanza de la libertad y de la justicia de Dios. Tal vez hay personas que están escuchando aquí esto y están pasando por dificultades, por pruebas, por opresión, y tal vez se han acostumbrado a esa vida. Pero yo les quiero decir que hay libertad en Cristo Jesús, que tiene que tomar el paso fundamental. Se produce una crisis en la vida cuando el paso fundamental de que
dejar al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo obre en el interior. Porque la palabra y el poder de Dios obran a partir del interior de la persona para transformar la realidad de la sociedad toda. Porque nos juntamos aquí en esta mañana, en esta hermosa plaza, en este día de invierno, pero ya asomándose la primavera. ¿Saben por qué? Porque estamos limitados. No nos podríamos reunir nosotros en nuestro salón de reuniones, porque somos, no sé cuántos somos acá, pero no nos estaría permitido reunirnos en nuestro salón de reuniones. Pero la iglesia, mis queridos, la iglesia es iglesia de libertad en Cristo. Y damos gracias a Dios que tenemos este hermoso predio, al que se llama la Plaza de la Salud. Qué buen nombre para estar reunidos aquí, porque Jesucristo trae salvación. Y ¿saben una cosa? La palabra salvación en griego significa también salud. La palabra salvación significa también salud. Hermanos, es un tiempo, mis queridos, es un tiempo de compartir la gracia, el poder y la palabra de Dios. Veo aquí algunas personas a las cuales yo no reconozco, no sé si han sido invitadas, las han traído los hermanos, si han venido porque están aquí, no sé, pero lo que sí sé es que Dios es el que convoca, Dios convoca, Jesucristo es el que convoca. Por eso dice la palabra: yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y estaré con él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la palabra del Evangelio que queremos predicar, y esa es la palabra del Evangelio que queremos que se difunda por todos lados. Nuestro Dios, Dios de misericordia y Dios de justicia, es un Dios de esperanza para todos. Para todos. El domingo pasado, cuando estábamos acá, yo hablé acerca del ferrocarril y después pasó una locomotora tocando bocina. Todo, ahí está el video, si usted lo puede ver. Y dije, y quiero repetir esto, que el progreso y el desarrollo de una nación depende del poder y de la gracia de Dios y no de la capacidad de los expertos. Pero así como una nación o el progreso de una nación depende del poder y de la gracia de Dios, también el desarrollo de una vida depende del poder y de la gracia de Dios. Porque Dios abarca todo, mis queridos. Y la gracia de Jesucristo abarca a todos. Quiero dejar este mensaje. Doy gracias a Dios por este tiempo. Doy gracias a Dios por una cantidad de niños que están jugando aquí. Están aprovechando este día y este predio. Y esos niños, que son los niños de la patria, a esos niños tenemos que ponerlos bajo la cobertura y bajo la guía de Dios, para que en el futuro, cuando la patria esté en sus manos, cuando la sociedad esté en sus manos, puedan llegar a constituir una sociedad y un país más justo, más libre, más poderoso, no solamente en lo económico, sino poderoso en la capacidad de brindar a sus habitantes seguridad y felicidad, que esa es la grandeza de un país, esa es la grandeza de una nación. Hemos orado para que los cielos se abran. Hemos orado para que los cielos se abran y los cielos se están abriendo. Y la palabra de Dios llega a todos lados. Y esa palabra de Dios es viva, eficaz y penetrante como espada de dos filos. Y es la que permite discernir todo el interior de las personas. Deja que esta palabra y esta gracia de Dios llegue a tu vida, llegue a nuestras vidas, porque ese es el propósito santo y eterno de Dios. Voy a pedir que, así como dije al principio, le demos un aplauso al Señor y bendigamos su nombre, así, con las manos en alto. Así, si quieren ponerse de pie.
No sé si hay alguien que está filmando. Siga aplaudiendo así al Señor y dando gracias a Dios. Y dando gracias a Dios, que la palabra llegue a través del Espíritu Santo y penetre los corazones. Bendito sea el Señor. Los saludamos en la paz de Cristo a todos ustedes. Saludamos a los que nos están mirando, a los que nos van a ver después por los medios. Bendiciones para todos. Amén.